Imagina que toda tu vida has estado persiguiendo el éxito, sacrificando cada relación importante, convencido de que el dinero y el poder lo son todo, pero un día, cuando ya lo tienes todo, te das cuenta de que lo más valioso que tenías, lo perdiste. Esta es la historia de Gabriel, un hombre que lo sacrificó todo por su ambición, y 25 años después, al ver a su hijo por primera vez, su mundo se desmorona. ¿Podrá recuperar lo que dejó atrás? ¿O ya es demasiado tarde? Antes de nada, si amas a tus hijos, a tus nietos y a tu círculo más cercano, dale me gusta al vídeo y comenta, porque esta historia te mostrará lo importante que es no dejar lo esencial para cuando ya no haya marcha atrás. Gabriel Hernández siempre había sido un hombre meticuloso y preciso. Desde muy joven, supo que su camino hacia el éxito estaría lleno de sacrificios, y aceptó ese destino con una frialdad implacable. Se había criado en un barrio modesto, viendo a su padre luchar día tras día en un trabajo sin futuro, mientras su madre intentaba equilibrar las cuentas del hogar con lo poco que ganaba vendiendo dulces caseros. Desde su adolescencia, Gabriel supo que no quería esa vida para sí mismo, no. Quería pasar los días preguntándose si la próxima comida estaría asegurada o si su familia podría sobrevivir otra quincena. Se prometió a sí mismo que llegaría más lejos que cualquiera que hubiera conocido. No importaba lo que tuviera que sacrificar en el camino, estaba dispuesto a pagar cualquier precio para alcanzar el poder y la riqueza que, según él, le brindarían la libertad que tanto anhelaba. Y lo consiguió. Después de graduarse con honores en administración de empresas, fue ascendiendo con rapidez en las grandes corporaciones. Su tenacidad y su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían problemas lo convirtieron en una pieza clave en el mundo empresarial. A los 30 años, ya dirigía su propia compañía, Hernández Enterprises, que se expandía de manera imparable, adquirió pequeñas empresas, las reformó desde los cimientos, y las convirtió en partes rentables de su creciente imperio. Con el tiempo, su fortuna creció tanto que el nombre de Gabriel Hernández era sinónimo de éxito en los círculos empresariales, los periódicos financieros no dejaban de elogiarlo, y su capacidad para anticiparse a los cambios del mercado era admirada por todos. Gabriel había llegado al lugar que siempre había soñado, la cima. Sin embargo, la cima resultaba ser un lugar frío y solitario. A medida que Gabriel ascendía en la escala social y económica, también comenzó a distanciarse de las personas que habían formado parte de su vida. Amigos de la infancia que lo apoyaron en sus primeros pasos fueron olvidados, las relaciones personales, que alguna vez le habían brindado consuelo y compañía, se volvieron más superficiales. Aunque rodeado de colegas y socios, Gabriel siempre se encontraba solo cuando las luces se apagaban y la noche caía sobre su penthouse de lujo. El penthouse en el que vivía era una joya arquitectónica que había mandado diseñar a medida, situado en lo alto de un rascacielos. El apartamento ofrecía vistas panorámicas de toda la ciudad. Desde allí, Gabriel podía contemplar cómo las luces de la metrópoli se encendían una a una al caer la tarde, como si fueran las chispas de las vidas que él influenciaba con sus decisiones. Al principio, esa vista le había dado una sensación de control absoluto, como si el mundo estuviera a sus pies, pero con el tiempo, la belleza de la ciudad desde las alturas empezó a parecerle vacía. Las luces de los rascacielos y los autos que pasaban por las calles comenzaron a recordarle más a un hormiguero frenético que a una civilización llena de vida. Gabriel pasaba largas horas en su oficina en casa, revisando contratos, revisando las finanzas de las empresas que estaba a punto de adquirir. No había nadie esperándolo para cenar, no había conversaciones informales que esperar después de un largo día de trabajo, solo había cifras, acuerdos, y el incesante zumbido de su computadora portátil mientras procesaba sus decisiones empresariales. La adrenalina que alguna vez sintió por cerrar tratos multimillonarios se había transformado en una rutina mecánica. Cada adquisición, cada fusión, ya no le daba la satisfacción que había esperado obtener cuando estaba en la universidad. Lo que alguna vez había sido un objetivo claro, ser rico y poderoso, ahora se sentía como un vacío creciente en su interior.
Era una noche particularmente agitada en el restaurante más exclusivo de la ciudad, La Cúpula, un lugar que Gabriel frecuentaba para sus reuniones de negocios más importantes. El ambiente era elegante, con música suave de jazz en vivo y camareros que atendían discretamente a los clientes, asegurándose de que todo fuera perfecto. Gabriel estaba inmerso en una discusión sobre una nueva adquisición con dos de sus socios principales. La compañía que estaban a punto de adquirir tenía un enorme potencial, y Gabriel ya había planeado los próximos pasos para optimizar sus operaciones y triplicar sus ganancias en un corto periodo. La charla sobre las cifras y las proyecciones de crecimiento era lo que solía mantenerlo enfocado. Normalmente, su mente no divagaba cuando se trataba de negocios. Sin embargo, esa noche, algo ocurrió. Su mirada, siempre firme y fija en los documentos sobre la mesa, fue atraída por algo que no podía ignorar. Algo o alguien había captado su atención, algo que rompió el hechizo de concentración en el que estaba inmerso. Al levantar la vista, vio a una mujer entrar al restaurante, una mujer que, aunque más madura y refinada, le resultaba inconfundible, su paso elegante, su porte decidido. Clara, su antiguo amor. Gabriel sintió que su respiración se aceleraba por primera vez en años. A pesar del tiempo que había pasado desde la última vez que la vio, supo al instante que era ella. No era posible confundir ese rostro. Aunque habían pasado más de 2 décadas desde su separación, los recuerdos de su relación volvieron con una claridad perturbadora. Clara seguía siendo tan impresionante como siempre, quizás más, con una madurez que le había añadido una elegancia natural. El brillo en sus ojos era distinto, uno que Gabriel no recordaba. Había cambiado, pero seguía siendo la mujer que él alguna vez había amado profundamente, aunque la vida los había llevado por caminos separados. Sin embargo, lo que realmente lo dejó sin aliento no fue ver a Clara nuevamente, sino al joven que la acompañaba. El joven, que caminaba con confianza a su lado, tenía un aire que le resultaba extrañamente familiar. Gabriel lo observó con más detenimiento, y la sorpresa lo invadió como un golpe inesperado en el estómago. Aquel muchacho tenía un parecido perturbador con él mismo cuando era joven. El cabello oscuro, la mandíbula marcada, los ojos que reflejaban una seguridad innata, era como mirarse a sí mismo en un espejo de hace 25 años. La semejanza era tan fuerte que Gabriel sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a difuminarse. ¿Quién era ese joven? La reunión de negocios continuaba a su alrededor, pero Gabriel ya no escuchaba nada. El restaurante, con su elegancia y su bullicio controlado, empezó a sentirse claustrofóbico. Los murmullos, el tintineo de copas, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Todo se volvió una distracción lejana. Había una sola cosa en su mente: ¿por qué aquel joven, que parecía una versión más joven de él, estaba con Clara? Gabriel sintió que todo a su alrededor se desvanecía. No podía apartar la vista de Clara y el joven que la acompañaba. Su mente, normalmente tan precisa y analítica, estaba aturdida, incapaz de procesar lo que veía. Clara, la mujer a la que había dejado atrás en su ascenso hacia el éxito, estaba allí, en su misma ciudad, a solo metros de él. Y el joven, ¿cómo era posible que ese muchacho, que debía tener unos 20 y tantos años, se pareciera tanto a él mismo en su juventud? Gabriel había visto muchas coincidencias en la vida, pero esto era más que una simple casualidad. Intentó seguir la conversación que mantenía con sus socios, pero las palabras que salían de sus bocas apenas llegaban a sus oídos. De vez en cuando, uno de ellos lo miraba, esperando alguna señal de aprobación o comentarios sobre el proyecto en curso, pero Gabriel apenas lograba sentir de manera automática. Cada vez que intentaba enfocar su atención en la charla de negocios, sus ojos volvían a buscar a Clara y al joven en la otra mesa. El tiempo parecía ralentizarse mientras ellos se acomodaban en una mesa cercana, lo suficientemente cerca para que Gabriel pudiera observar cada gesto. El joven, a quien Clara había llamado Pedro, tenía una actitud protectora hacia ella. Sostenía la silla para que Clara se sentara con la misma cortesía que Gabriel solía mostrar en su juventud.
Un detalle que no pasó desapercibido para él. Todo en Pedro le resultaba inquietantemente familiar, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza mientras escuchaba a Clara, el modo en que mantenía la espalda recta, la mirada intensa y calculadora. Gabriel sentía un torbellino de emociones crecer dentro de él. No era un hombre que se permitiera sentir vulnerabilidad o confusión. Estaba acostumbrado a tener el control absoluto en cada aspecto de su vida, pero en ese momento, sentado en aquel restaurante de lujo, era como si todo lo que había construido se tambaleara bajo el peso de una verdad que aún no lograba comprender por completo. ¿Quién era ese joven? Esa pregunta martillaba su mente una y otra vez. ¿Acaso Clara había seguido adelante con su vida? Había formado una familia y había encontrado a alguien que, por algún giro cruel del destino, se parecía increíblemente a él. No podía quedarse con la duda. Sabía que no podría concentrarse en nada más hasta obtener una respuesta. Su mente, tan acostumbrada a calcular cada paso, ya no tenía control sobre la situación. Con un movimiento rápido y decidido, Gabriel se levantó de la mesa, interrumpiendo bruscamente la conversación que tenía con sus socios. Disculpen un momento, dijo sin dar más explicaciones, con la mirada fija en la mesa de Clara y Pedro. Sus socios lo miraron, confundidos por su repentino cambio de actitud, pero no dijeron nada. Sabían que Gabriel siempre tenía sus razones para actuar de forma impredecible. Mientras se alejaba de su mesa, sentía su corazón latir con fuerza, algo completamente nuevo para él. No podía recordar la última vez que había sentido tal intensidad en su interior. Cada paso que daba hacia Clara era como una batalla interna, luchando contra el miedo y la incertidumbre que intentaban dominarlo. Finalmente, se detuvo junto a su mesa. Clara levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron. Ese breve contacto visual pareció detener el tiempo. En los ojos de Clara no había sorpresa, sino una calma fría, como si ya hubiera anticipado este momento. No había calidez, no había rencor, pero tampoco había ningún indicio de emoción. Simplemente lo miraba, como si fuera un desconocido que se había acercado a saludar. Clara, fue lo único que Gabriel pudo decir, su voz apenas audible. Gabriel, respondió ella, con un tono que reflejaba años de distancia emocional. No había rastro del amor que alguna vez compartieron, pero tampoco resentimiento. Era una neutralidad que a Gabriel le resultaba incluso más dolorosa. El joven, Pedro, lo miraba con curiosidad, pero en su rostro se dibujaba una clara incomodidad. No sabía quién era ese hombre que se había acercado tan abruptamente, pero podía sentir la tensión en el aire. El silencio entre ellos se volvió pesado. Gabriel, tan acostumbrado a dominar cualquier situación social, se encontraba sin palabras. Durante años, había pronunciado discursos perfectos, había cerrado acuerdos multimillonarios con su oratoria afilada, pero en ese momento, frente a Clara y a ese joven que lo descolocaba completamente, no sabía por dónde empezar. Pedro fue el primero en romper el silencio. ¿Quién es él?, preguntó, mirando a su madre. Clara le dirigió una mirada rápida antes de contestar, con esa misma calma que tanto desconcertaba a Gabriel. Pedro, este es Gabriel Hernández, dijo finalmente, como si estuviera revelando una información sin importancia. Pedro frunció el ceño. El nombre no parecía decirle mucho, aunque Gabriel sabía que cualquiera que estuviera en el mundo empresarial lo reconocería al instante, pero había algo más en la expresión de Pedro, algo que revelaba una mezcla de confusión y desdén. Era evidente que no estaba cómodo con la presencia de Gabriel, y el ambiente en la mesa se tornó aún más tenso. Gabriel, sintiendo que no podía contenerse más, lanzó la pregunta que lo estaba quemando por dentro desde que los vio entrar. ¿Quién es él, Clara? Su voz sonaba más urgente de lo que pretendía, y notó como Pedro lo miraba con más intensidad. Clara lo observó durante unos segundos antes de responder. Gabriel podía ver que estaba sopesando cuidadosamente sus palabras, como si quisiera asegurarse de que cada frase tuviera el impacto que deseaba. Pedro es mi hijo, dijo con voz firme y clara.
Las palabras cayeron como una losa sobre Gabriel, sintió que su corazón daba un vuelco, y por un momento, creyó que el suelo se abriría bajo sus pies. Su hijo, Pedro era su hijo. La mente de Gabriel, normalmente tan ágil y analítica, quedó en blanco. Las palabras de Clara rebotaban en su cabeza, como si se resistieran a sentarse en su conciencia. Su hijo. Había dejado a Clara hace más de 2 décadas, cuando todavía era un joven impulsado por la ambición, y ahora, frente a él, estaba Pedro, un joven que parecía haber heredado mucho más que solo su apariencia. Gabriel miró a Pedro, luego de vuelta a Clara. Sus pensamientos corrían en todas direcciones. Quería hablar, quería preguntar, pero no encontraba las palabras. Estaba frente a un joven que probablemente había crecido sin saber de su existencia, y ahora, después de tantos años, lo encontraba sentado junto a la mujer a la que una vez amó, sin haber estado presente en su vida, sin haber tenido siquiera la oportunidad de ser parte de ella. Es mi hijo, murmuró Gabriel, más para sí mismo que para Clara. El silencio que siguió fue denso. Clara lo observó durante un momento que pareció eterno. Había algo en su mirada que Gabriel no lograba descifrar, una mezcla de resentimiento, tristeza y, quizás, una pizca de satisfacción por verlo en ese estado. Sí, Gabriel, respondió Clara finalmente, Pedro es tu hijo. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Gabriel como un eco interminable. Era como si todo lo que había conocido y construido hasta ese momento se estuviera derrumbando ante sus ojos. Pedro era su hijo. Había vivido toda su vida sin saberlo, sin siquiera imaginarlo. No solo había perdido la oportunidad de formar parte de su vida, sino que ahora, frente a él, estaba enfrentando el precio de sus decisiones. Gabriel, por primera vez en muchos años, no sabía qué decir ni qué hacer. Sentía que todo el control que siempre había tenido se le escapaba de las manos. Su vida, tan meticulosamente planificada, había dejado de tener sentido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, logró preguntar, aunque su voz sonaba débil, casi quebrada. Tiara lo miró, y en sus ojos había un destello de algo que Gabriel no había visto antes. Tal vez era el cansancio de años de silencio, tal vez era el rencor contenido durante décadas. Gabriel, comenzó, su voz tranquila pero cargada de una profunda emoción, me dejaste hace más de 20 años, tu vida siempre estuvo enfocada en tus negocios, en tu éxito, nunca hubo espacio para nosotros. Cuando me fui, sabía que nunca mirarías atrás, que nunca te interesaría saber lo que había pasado conmigo, de que habría servido decirte que estaba embarazada. Solo habrías ignorado la realidad como hiciste con todo lo demás. Cada palabra de Clara era como un cuchillo clavándose en el pecho de Gabriel. Sabía que tenía razón. Había tomado una decisión fría y calculada cuando decidió dejarla. Creía que el amor era una distracción, que no podía permitirse ese tipo de debilidad si quería llegar a la cima, y lo había logrado, sí, pero ahora se daba cuenta del precio que había pagado. Miró a Pedro, quien lo observaba con una mezcla de confusión y desprecio. Su hijo, un hijo al que había abandonado sin saberlo, al que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Pedro. Comenzó a decir, pero el joven lo interrumpió con frialdad. No me llames así, dijo con dureza, no eres mi padre, no sé quién eres, pero no eres más que un extraño para mí. Las palabras de Pedro fueron un golpe directo al orgullo de Gabriel, pero también lo hicieron enfrentarse a una dolorosa realidad. Había dejado de ser parte de la vida de su propio hijo antes incluso de que comenzara. El silencio que siguió a las palabras de Pedro era insoportablemente pesado. Gabriel sentía como si el aire en el restaurante se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Las luces tenues del lugar, que normalmente aportaban una atmósfera cálida y acogedora, ahora le resultaban sofocantes. La distancia emocional entre él y su hijo, un extraño para él hasta ese momento, era abismal, aunque solo unos pocos pasos los separaban físicamente. Gabriel miró a Pedro, queriendo decir algo, cualquier cosa que pudiera empezar a reparar el daño que,
aunque no intencionado, claramente había causado. Pero, ¿qué se supone que debía decir en una situación así? ¿Cómo le explicas a tu propio hijo, a quien nunca has conocido, que hubieras estado allí si solo lo hubieras sabido? ¿Cómo le dices que lo hubieras querido, que lo hubieras apoyado, cuando en el fondo sabes que la verdad no es tan sencilla? Durante todos esos años, Gabriel no había pensado en formar una familia, no había pensado en lo que significaba ser padre, de verdad hubiera estado preparado. La respuesta era dolorosa. Pedro lo miraba con una expresión cargada de resentimiento. El joven tenía una postura desafiante, sus ojos fijos en Gabriel con una mezcla de desconcierto y rabia contenida. No era difícil imaginar por qué, crecer sin una figura paterna, sin siquiera saber que existía un hombre que, de alguna manera, podría haber sido parte de su vida. Había dejado cicatrices profundas en su hijo, cicatrices que ahora se hacían visibles en cada gesto, en cada palabra cargada de reproche. Clara intervino en ese momento, con una calma que contrastaba con la furia de su hijo. Gabriel, dijo con una voz suave pero firme, Pedro tiene razón, no puedes esperar que unas palabras borren todo lo que ha pasado, no estuviste allí, no sabías de él, pero también decidiste no estar en mi vida, y esa decisión tiene consecuencias. Gabriela miró, intentando descifrar sus sentimientos. Durante años, Clara había estado fuera de su vida, pero en ese momento, se daba cuenta de cuánto la había afectado su partida. No era solo Pedro quien había sufrido, Clara también había soportado la carga de criar sola a su hijo, de enfrentar los desafíos de la vida sin la persona que alguna vez había prometido estar a su lado. Clara, sé que te fallé, dijo Gabriel con la sinceridad más honesta que había sentido en años. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero si me das la oportunidad, quiero enmendarlo. Quiero conocerte, Pedro. Quiero ser parte de tu vida, aunque sé que es tarde. No espero que me aceptes de inmediato, pero si me das la oportunidad, intentaré demostrarte que no soy el hombre que crees que soy. Pedro lo miró, y por un momento, Gabriel creyó ver una chispa de duda en sus ojos. No era fácil para el joven enfrentar esta nueva realidad. Durante años, había vivido en un mundo en el que su padre era un fantasma, una figura ausente que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Ahora, de repente, este hombre estaba aquí, frente a él, pidiendo una oportunidad. ¿Cómo podía confiar en alguien que había estado ausente toda su vida? No sé si quiero que seas parte de mi vida, dijo Pedro finalmente, con una frialdad que aún cargaba resentimiento. He pasado toda mi vida sin ti, y no te necesito ahora. Esas palabras golpearon a Gabriel con fuerza, pero no lo sorprendieron. Sabía que no sería fácil, sabía que después de tantos años, no podía esperar que su hijo lo recibiera con los brazos abiertos. Sin embargo, no podía rendirse tan fácilmente, no esta vez, no cuando finalmente había comprendido el error que había cometido al dejar atrás todo lo que realmente importaba. No espero que confíes en mí de inmediato, respondió Gabriel, su voz firme, pero no agresiva. Solo quiero que me des una oportunidad. Si decides que no quieres saber de mí, lo aceptaré, pero si me das la posibilidad, intentaré demostrarte que soy alguien diferente, que puedo ser alguien en quien puedas confiar. No puedo borrar el pasado, pero quiero construir algo en el futuro, si me lo permites. El silencio que siguió fue incómodo, cargado de tensión. Pedro lo observaba con una mezcla de emociones que Gabriel no lograba descifrar del todo. Finalmente, el joven se levantó, dejando a Gabriel con las palabras aún colgando en el aire. Yo no decido esto solo, dijo Pedro, mirando a Clara por un momento antes de volver a fijar la vista en Gabriel. Hablaré con mamá, no sé si quiero darte esa oportunidad, pero lo pensaré. Con esas palabras, Pedro salió del restaurante, dejándolo todo en un silencio pesado. Gabriel sintió un vacío en su pecho. Había esperado más, pero también sabía que no podía forzar las cosas. El hecho de que Pedro no lo rechazara completamente en ese momento ya era un pequeño avance, aunque minúsculo. Tiara se quedó sentado un momento más, observándolo en silencio.
Gabriel no pudo evitar recordar cómo, en el pasado, solían compartir largas conversaciones, repletas de sueños y proyectos. Ahora, ese pasado parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Será difícil, dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio. Pedro no confía en la gente fácilmente, y menos en ti. Tiene mucho resentimiento, y no puedo culparlo por ello, pero, tal vez, si realmente quieres intentarlo, puedas ganarte su confianza. No será fácil, Gabriel, será un proceso largo, y tendrás que ser paciente, algo a lo que nunca estuviste acostumbrado. Gabriel asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. La paciencia no había sido nunca una de sus virtudes. Había construido su imperio siendo rápido, eficiente, sin dejar que nada se interpusiera en su camino, pero sabía que esta situación no era algo que pudiera resolver con la rapidez con la que cerraba sus tratos empresariales. Esta vez, tendría que enfrentarse a algo mucho más complejo, el perdón. Lo intentaré, dijo finalmente, con una determinación renovada. Haré lo que sea necesario, aunque me lleve el resto de mi vida. Tiara lo observó por un momento más antes de levantarse. Te deseo suerte, Gabriel, dijo suavemente, vas a necesitarla. Gabriel la vio salir del restaurante, su figura elegante y firme, como siempre lo había sido, sintió un N.